Al abrir los ojos, me encontré de vuelta en la preparatoria de mi esposa. Pero esta vez estaba decidido a vivir de una manera diferente. Lo único que quería hacer era ser un observador silencioso. Ver con mis propios ojos cómo él abrazaba esa brillante vida que le pertenecía, aunque yo no formara parte de esa belleza, lo aceptaba con gusto. Din 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 dang, suena la campana de clases. El sonido es claro y fuerte. Penetró todo el campus de inmediato, el alboroto de antes. Fue silenciado por el timbre, todo volvió a la calma. Así son los días en la preparatoria, clase. El corto descanso se acaba en un abrir y cerrar de ojos, en los pasillos del edificio escolar poco a poco no queda nadie. El aire huele a la voluntad de sumergirse en el océano del conocimiento. Los pasos desordenados y las voces bajas de antes parecen ser borrados por algo, todos vuelven a formar un solo flujo de personas. Silenciosamente regresaron a sus respectivos salones, yo me acurruqué en la esquina de la última fila. De todos modos ese lugar era casi como ser exiliado a la frontera. Nadie prestaba atención a un estudiante mediocre como yo, mis ojos no se apartaron de la puerta. Miraba fijamente a la chica que acababa de entrar, se llama Liu R.U. Yan, ¿no? Ese nombre suena bien, ¿verdad? Jeje. De repente me di cuenta que sin querer una sonrisa de obsesionado apareció en la comisura de mi boca. Me reí y me di una cachetada con la mano contraria, ella lleva unas gafas muy ligeras en el puente de la nariz. Las lentes. Y por detrás, esos ojos se ven un poco cansados, con ojeras azuladas, fácil de adivinar. Seguro anoche se quedó hasta tarde estudiando. Entre un grupo de estudiantes con uniformes idénticos, él no llamaba la atención en absoluto. Pero esa chica, desaparecida entre la multitud, es la más famosa de nuestro grado. La reina de las ciencias, número 1 en ciencias del grado. Y lleva ese puesto desde hace 3 años, esa será mi futura esposa. No, mejor dicho, ahora que he vuelto, su vida será completamente diferente, será una estrella brillante en el campo aeroespacial. O será un profesor respetado en física, quizás tan reconocido como Bohin. Pero él definitivamente no será mi esposa ni tendrá algo que ver conmigo, un tipo tan patético. Viendo que casi todos los lugares estaban ocupados, finalmente, miré hacia él con cierta nostalgia y luego aparté la mirada, me quité la camisa de manga larga que tenía atada a la cintura. Y me la puse bien, de manera ordenada. El maestro de grupo entró apresuradamente al salón con un montón de exámenes en mano, con un semblante bastante serio. Compañeros, haremos una prueba sorpresa. La voz del maestro fue fría, sin emoción alguna, rompiendo el silencio en el aula. Los estudiantes abajo inmediatamente se alteraron pero solo se atrevieron a quejarse en voz baja. Luego resignados comenzaron a sacar sus bolígrafos y hojas, yo también fruncí el ceño, en mi corazón era pura preocupación. Hablando en serio, si volviera a ser estudiante, esto es lo que más me molesta, 2 días un examen pequeño y 3 días uno grande. Suspiré en silencio y cerré ese libro más limpio que mi cara. Lo tiré al montón de libros apilados en el suelo a mi izquierda. Este libro de texto fue algo que apenas logré sacar del montón de libros. Y al final ni siquiera lo usé, Liu Ruyan. El maestro llamó su nombre, Liu Ruyan se levantó como siempre. Y caminó hacia el estrado, tomó el montón de exámenes de la mano del maestro titular, contó y empezó a repartir a los alumnos de la primera fila. Después de repartir, se dio unas palmaditas en el dobladillo de la ropa. Y se sentó derecho en su lugar con la espalda bien recta. Rasgó una hoja de borrador de la parte superior del libro. Y la puso debajo de su mano derecha. La mayoría en el salón tenían un rostro preocupado. Solo Liu Ruyan y yo manteníamos una expresión tranquila, igual que él. Por supuesto, él confiaba en su nivel y yo simplemente. Ya sabía cuántos puntos iba a obtener. No puedes esperar que un estudiante mediocre que terminó hace años entienda bien un examen de matemáticas, y más aún, que sea un examen de matemáticas. Se empezó a escuchar un susurro en la clase. El leve sonido del roce del papel, Liu Ruyan. Tomé el rollo de la mano del de enfrente, escuchando que el genio me decía déjame absorber tu aura. Él solo sonrió levemente, al subir el codo, el uniforme escolar. La manga se deslizó suavemente, dejando al descubierto un pequeño segmento blanco que parpadeaba. Hasta que el sonido del pasar del rollo se acercó cada vez más a mí. Fue cuando me di cuenta de que estaba mirando a Liu Ruyan otra vez. Tan absorto que no pude evitar darme una bofetada. En la mejilla derecha, el dolor que sentí finalmente me obligó a despegar. La mirada pegada a su espalda. Levanté la cabeza y eché un vistazo al progreso del pase del rollo.
Calculando que ya casi estaba llegando a mí, la distancia estaba bien. Al frente, un par de dedos se asomaron junto a mi hombro. Miré la cicatriz de quemadura en su dedo índice. Instintivamente metí la mano al bolsillo y realmente saqué un encendedor y media cajetilla de cigarros. Ay, en mi vida pasada en la escuela, nunca aprendí nada en serio, pero sí adquirí muchos malos hábitos desordenados. El rollo seguía pasando ruidosamente, pero no esperaba que el de enfrente se diera la vuelta y en voz muy baja me dijera una frase. Se acabó. Después de decirlo, inmediatamente se volvió y empezó a concentrarse en el problema. Me alegré como un santo. Se acabó, esto es genial, solo los tontos quieren escribir esas cosas. Jeje, apenas había estado feliz unos segundos cuando sentí la mirada del profe jefe, que vagamente barrió hacia mi lado. En cuanto vio que mi escritorio estaba vacío, frunció el ceño de inmediato. Esa cara que ya parecía bastante preocupada, de repente, se veía aún más seria, tanto que hasta me dieron ganas de ayudarlo a alisar esas arrugas. Pero al pensar que el jefe de antes hizo una gran fortuna con la bolsa y luego caminaba con mucho estilo, me desanimé y decidí dejar que frunciera el ceño. Total, no queda mucho tiempo para que lo haga. Después ya no habría nada que lo molestara, una sonrisa apareció en la comisura de mis labios. Y le mostré una sonrisa brillante y radiante como la de un chico joven y optimista. Pero noté que fruncía el ceño aún más, esa expresión como si hubiera visto un fantasma, y mi sonrisa se desvaneció al instante. No esperaba que su expresión volviera a la normalidad tan rápido, incluso parecía que había respirado aliviado. ¿Qué estás haciendo? En mi vida pasada, como mucho no me gustaba estudiar, pero nunca hice nada fuera de lugar, como máximo. Conseguí que se enamorara de mí, el primer lugar más preciado de su clase nada más. Pensar en eso me quitó toda la energía de golpe. Mi cabeza cayó hacia abajo y mis párpados se bajaron. Liu Yuyan, en esta vida ya no tendrás ninguna relación conmigo, un don nadie como yo. Justo ahí, estaba triste y melancólico, tratando de curar mis heridas solo, cuando de repente apareció un visitante inesperado. Una hoja completamente blanca que me dolió en la cabeza al verla, seguí el dedo medio con un anillo en él. Dedo que se levantó y justo encontré esos ojos de Liu Yuyan sin ninguna emoción. Escribe esta primero y luego iré a pedir otra, su coleta alta barre la nuca. Mis pestañas bajadas ligeramente hacia abajo son como las alas de una mariposa, me estremecí en el corazón. La mano que apoyaba mi cabeza también se bajó sin darme cuenta. Finalmente recordé, esto es exactamente cuando renací, es Liu Ruyan. Esta vez, con la misma amabilidad hacia todos los compañeros, se abrió el vínculo nefasto de nuestra vida pasada. En la vida pasada tomé esa hoja de examen y luego garabateé sin sentido, con toda la mente llena del nombre de Liu Ruyan. Después, Liu Ruyan realmente fue arruinada por este inútil sin educación que soy. Cuando estaba a punto de darse la vuelta y alejarse, yo de repente me paré y tomé una decisión completamente contraria a la vida pasada. Agarré esa hoja de examen y se la devolví directamente, sin querer tocando su palma. Caray, qué suave. Igual que cuando la toqué en la vida pasada, fingí desdén y resoplé, metí una mano en el bolsillo. Para esquivar la mirada malvada de Liu Ruyan, luego desafiantemente levanté la vista hacia el maestro en el podio. De todos modos, no pienso escribir, ni ganas tengo, de forma despreocupada. Dejé caer esa frase. Por el alboroto causado, varios compañeros que estaban concentrados estudiando se voltearon a mirar. Yo, este tipo de persona, y este grupo de alumnos honestos y aplicados. Somos de mundos completamente diferentes, pero por alguna razón. Este tipo de ser diferente en realidad tiene una extraña atracción para ellos, así que en mi vida pasada, aunque mis calificaciones eran un desastre total, todavía había un buen número de chicas adolescentes que tenían un cariño secreto por mí. No hay remedio, las chicas inocentes siempre se dejan encantar por estudiantes malos como yo. Liu Yuyan se quedó paralizada sin reaccionar por un momento y con esos lentes de pasta negros. Parecía completamente atontado, maldita sea, qué adorable, tragué saliva. Temiendo que si seguía mirando afectara las cosas, inmediatamente moví la cabeza y cuando el coordinador me miró con esa cara de enfado, avancé con paso firme hacia afuera del salón. Solo soy malo para estudiar, no significa que tenga mal carácter. Aunque yo no estudiara, no puedo afectar el aprendizaje de los demás, ¿verdad? En la puerta incluso saludé con la mano al coordinador, como una despedida casual.
No es de extrañar que en mi vida pasada Liu Yuyan terminara conmigo, con mi maldita, encantadora personalidad. Salí del salón con la cabeza en alto y la mirada del coordinador. Como un reflector, me siguió con atención por todo el camino. Primero fui a la oficina del director de departamento del grado, di una vuelta por ahí y luego me tapé la cara y caminé hacia la entrada de la escuela. Cuando iba a salir, aún no había puesto un pie fuera del portón y el guardia de seguridad ya me detuvo. Bajé la cabeza y entonces recordé. Todavía traía el uniforme escolar puesto, ahí estuve discutiendo con él un buen rato, palabras amables y no tan amables, un montón de cosas. Pero él simplemente no me dejaba salir, ese trasto con forma de tenedor. Siempre estaba cruzado frente a mi cuello, no había manera. Eché un vistazo a sus dedos, amarillentos por el humo. Inmediatamente saqué un cigarro del bolsillo. Lo encendí despacio y se lo ofrecí junto a la boca. Y luego, aprovechando su cara de sorpresa, moví la muñeca y tiré la colilla, formando un arco perfecto, que cayó justo en el periódico sobre la mesa de la sala de seguridad. Sí, 3 puntos. Aprovechando que el guardia tomaba su taza de té, sin mucho esfuerzo apagué la pequeña llama y en ese momento, cuando él levantó la cabeza, lo único que pudo ver fue el olor a pies que dejé al alejarme corriendo. Corrí unos metros. Me di la vuelta mirando aquel edificio escolar que se erguía entre un montón de rascacielos, junté el índice y el medio frente a mi frente y dije adiós, mi juventud. Ok, primer paso del plan Nuna completado con éxito. El cielo parecía como si un pintor lo hubiera tocado suavemente con colores pálidos. Las tiendas en la calle parpadeaban. Se abrían las puertas, y los puestos de comida rápida tenían su vapor caliente, con un aroma delicioso por todas partes que se colaba por la nariz y hacía que mi estómago revolviera. Al darme cuenta, me di cuenta de que no había comido en la mañana. Revisé todos los bolsillos de mi camisa y pantalones, y solamente junté 2 pesos con 50 centavos. De niño, realmente fui bastante pobre. Bueno, mejor hago lo importante. Frente a mí hay un rascacielos que toca el cielo. No había vuelto en mucho tiempo y de repente ni siquiera pude encontrar el lugar donde estaba mi antiguo tugurio. Me costó mucho trabajo, pero logré sacar un camino de esos recuerdos borrosos. El callejón es muy angosto, con árboles verdes muy frondosos a ambos lados. Las ramas del viejo fresno cuelgan, rozando ligeramente el hombro de los transeúntes. Sí, es ese maldito vecindario viejo y desgastado. La pintura en las paredes está desconchada, y aún puedo ver las marcas de cuando rayaba de niño. Corrí hacia el edificio, mirando la desgastada puerta de madera frente a mí. Respiré hondo, luego levanté la pierna y la pateé con fuerza, solo escuché un fuerte boom. Sentí un cosquilleo y dolor en el pie. ¡Ay! Me duele un buen, carajo. Parece que... Mi pierna se quedó adolorida por un momento, después me fruncí el ceño severamente frente a esa puerta vieja que, aunque tenía muchas astillas, la cerradura estaba más fuerte que nunca. Golpeé la puerta con fuerza. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo fuerte que estaba esta puerta? Menos mal que ese ruido despertó al borracho que estaba dentro. Escuché un sonido débil y crujiente mientras movía la lengua y tocaba la muela del fondo. El viejo abrió la puerta y al verme, con una cara de resaca, claramente se notaba su sorpresa. Entrecerró los ojos y miró el cielo afuera. ¿Y para qué regresas?, preguntó con desdén. Volvió a tomar un gran trago de la botella que tenía a la mano. Eché un vistazo al caos dentro del cuarto. Lo empujé y entré directamente a mi cuarto. Aunque mi cuarto también estaba desordenado, comparado con afuera, aquí se podía decir que estaba limpio. Levanté el colchón y metí la mano debajo. Efectivamente no había nada. Resulta que todo ese dinero de la vida pasada ya se lo había cambiado por alcohol en este momento. Me reí con sarcasmo y aflojé la mano. Y el delgado colchón se disparó de regreso con un ibam, levantando todo el polvo escondido bajo el somier. ¿Crees que puedes esconder dinero en casa y engañarme? Aquel viejo estaba tirado en el sofá, arrancando la ropa molesta y tirándola al suelo, agitando la botella de alcohol con orgullo en la mano. Su rostro enrojecido me daba ganas de vomitar. Mis 10 dedos lentamente se apretaron, hasta que el dolor punzante llegó al centro de mi palma. Me di cuenta de que sin darme cuenta ya estaba frente a él. Apenas dijo que me largara, yo le agarré la mandíbula de una vez. Usé mucha fuerza y lo obligué a abrir la boca mostrando una expresión de sorpresa, sin dejar que soltara ninguna grosería. Sin dudarlo, le arrebaté la botella de licor de las manos. El movimiento fue brusco y directo,
el líquido en la botella por el movimiento violento. Empezó a hacer espuma, inclinando la botella, el licor color ámbar. Fluía como si se hubiera abierto una compuerta, sin ninguna consideración, todo lo metí en su boca. Sus ojos se abrieron como platos. Y hacía ruidos de tragar, intentó forcejear. Pero no fue rival para mí, en realidad desde hace mucho tiempo. Mi fuerza ya superaba la suya. ¿Y el dinero, el que usaste para comprar el licor? Le pregunté severamente. Luego solté la mano para que pudiera respirar un poco. Maldito viejo, ¿cómo te atreves a tratarme así? Se levantó de golpe del suelo con furia y quiso darme una bofetada. Pero había bebido demasiado. Y no tenía estabilidad en los pies, como un perro cazador. Se cayó de nuevo al suelo, la bebida en sus manos estaba pegajosa y desagradable, además del olor fuerte y barato del alcohol. Me revolvió el estómago profundamente. No tenía ganas de perder tiempo con un viejo borracho inútil. Di un paso firme adelante y tiré. Le metió el resto del alcohol que estaba en la botella hasta que el licor se le escapaba por las comisuras de la boca gota a gota, cayendo sobre su ropa y dejando manchas oscuras. Ese viejo al fin se dio cuenta de la diferencia de fuerza entre nosotros dos. La instintiva voluntad de sobrevivencia superó la irritación que causaba el alcohol. Sus uñas me rasgaron el brazo, dejando varias heridas sangrantes. A través de sus ojos llenos de venas rojas, vi una versión de mí mismo que era a la vez calmada y loca. Bajé la cabeza y lo forcé a mirarme a los ojos. Con voz fría como el hielo, le pregunté de nuevo, ¿dónde está el dinero? El viejo me miró con una expresión extraña y apreté más fuerte la mano. Entonces reaccionó y buscó inconsciente en su ropa. Ahí estaba escondido. Solté su cabello y abrí su ropa de un tirón, finalmente encontrando esos pocos billetes rojos. Eran tan pocos y dispersos. Miré otra vez las botellas de alcohol esparcidas por el suelo, y un sentimiento familiar de impotencia me inundó el corazón. Era el lamento que di a los 18 años, porque con el tiempo me volví insensible a todo esto. Más tarde, cuando me casé con Liu Ruyan, ese viejo todavía la mía, se acercó queriendo meterse en el problema y lo rechacé de plano. Los demás no saben, pero yo sí sé qué pasa por su mente, ese viejo solo está pensando en el dinero que debe pagar. Me levanté de pie, y con una mirada desde arriba a ese viejo que se rascaba la cabeza y tosía. No quería quedarme ni un segundo más. Cerré la puerta de golpe y me fui, que me insultara por detrás. Yo me hice sordo y empecé a correr. El paisaje de la calle me empezó a parecer cada vez más familiar, y mi corazón inquieto finalmente empezó a calmarse, especialmente cuando levanté la vista y vi la tenue sombra de la luna en el cielo. Sentí más tranquilidad, me quedé así mirando al cielo por un buen rato, pero de repente volví en mí y una sombra negra me tiró al suelo. Caray, señor guardia, ¿usted no está en la entrada? ¿Qué hace corriendo acá? El señor no dijo nada, solo me abrazó fuerte con el brazo. Sentí un escalofrío, y tuve un mal presentimiento. Volteé a ver de reojo, y la cara azulada del jefe estaba ahí, y al lado de él había alguien más, que también se me hacía familiar. Cuando los tres me llevaron a la oficina de la escuela, finalmente caí en cuenta de quién era. No era otro que el director de mi grado. Vaya, hacía mucho que no lo veía. Erró, tú, literalmente. El director de grado, enojado, extendió la mano señalándome, y no pudo decir una oración completa de inmediato. Después de tantos años, escuchar ese nombre de nuevo me dejó algo aturdido. El viejo siempre abría y cerraba la boca, blasfemando hasta el día de registrarme. Todavía estaba en estado de ebriedad y todos estaban mareados. Al final, los empleados, al no poder soportarlo más, me pusieron este nombre. Así que en mi vida pasada, con Liu Ruyan, una vez que se confirmó la relación, le insistí sin vergüenza, rogándole que me diera un nuevo nombre. Él era buen estudiante y culto. Tardó varios días en idear ese nombre. Claro que suena bien, sin duda. En cuanto a la llamada Erruo, ya la tiré a algún rincón olvidado. Me senté obedientemente frente a ellos, aceptando esta audiencia tripartita, mirando cómo el director de grado abría y cerraba la boca. Empecé a sentirme un poco confundido. Mis párpados comenzaron a luchar y silenciosamente bostecé, aburrido. Al girar la cabeza, justo me encontré con el profesor, con las fosas nasales bien abiertas, y le sonreí un poco. No sé por qué, sus ojos se abrieron de par en par al instante, con tal expresión que parecía que sus ojos se iban a pegar a mi cara en el siguiente segundo.
No sé cuánto tiempo pasó, amargamente. La jefa de año, preocupada, al ver que no reaccionaba, cansada levantó su taza y bebió un sorbo de agua. Vi que ya era casi hora, así que me levanté de mi asiento y enderecé la hoja que tenían frente a mí, y la puse plana sobre el escritorio. Directora, he decidido dejar la escuela. En cuanto salió la frase, los párpados de la jefa de año se abrieron de golpe. Su mirada hacia mí fue como si tuvo una inflamación en los 7 orificios. La taza que tenía en la mano, grabada con empleado destacado, sonó al caer. Qiang, su voz se volvió aguda de repente. Asentí con la cabeza y respondí, oye, para dejar la escuela necesitas la firma de tus padres, no es que puedas simplemente agarrar una hoja y escribir, dejar la escuela, y ya. Actué como si entendiera a medias y asentí. Luego, bajo la mirada de confusión de la jefa de año y del profesor titular, tomé el bolígrafo y con gran estilo firmé el nombre del viejo. Firmado. Empujé el papel hacia ellos. Los dos guardaron silencio por un momento y luego su respiración se volvió pesada. No tengo mamá, mi papá es un borracho que nunca se ocupa de mí, dije esto y la expresión de ellos cambió al instante. La jefa de año que minutos antes quería regañar, suavizó sus labios de repente. Si dejas la escuela, ¿qué planeas hacer? Emprender. Ya tengo el plan. Pasaron mucho tiempo discutiendo, pero esta vez su tono fue mucho más amable que antes. Pero yo no lo escuchaba en realidad. Entraba por un oído y salía por el otro. Viendo que la situación se estancaba, yo, que soy buen corazón, di un paso atrás y desde la jefatura de año, el director tomó esa solicitud de baja y la trajo hacia ellos con una mirada llena de compasión. Sentí como si de repente recordara algo y lamí mis labios con picardía. Luego di una barrida deslizada. Caí directamente a sus pies. Director, profesor, por favor, présteme algo de dinero, le suplico. Si no fuera porque dicen que son gente culta, ¿quién habría visto a alguien tan sinvergüenza como yo? Al final, gracias a mi lengua muy afilada, logré juntar un pequeño monto de dinero, y feliz caminé hacia la entrada de la escuela. Primero le hice una señal al señor que recoge chatarra para que esperara un momento. Luego, con la mirada alerta del guardia de seguridad, caminé con paso firme hacia el salón. Las pruebas sorpresa ya habían terminado, y los compañeros estaban quejándose entre ellos por lo difícil de los ejercicios. Cuando entré al salón, hubo un instante de silencio. ¿Qué, Qiang? ¿A dónde te fuiste? Alguien con buen corazón me preguntó eso, y yo, con indiferencia, encogí los hombros, sin responder de inmediato. En cambio, fui a mi lugar, me quité la chaqueta del uniforme, y metí todos los libros que tenía en el escritorio. Cuando ya no cabían más, seleccioné los libros que estaban limpios o que casi no tenían marcas, y los dejé sobre el escritorio. ¿Qué, Qiang? ¿Qué estás haciendo? De repente, la persona frente a mí habló, con un tono de amable inquietud. Liu Ruyan también detuvo su pluma y se giró, mirándome con una mirada dudosamente inquisitiva. Vi bajo su mano que aún tenía un conjunto totalmente nuevo de exámenes, así era él, talentoso pero esforzándose más que nadie. No me atreví a voltearlo a ver. Justo bajo la mirada de toda la clase confesé sinceramente que estaba pensando en dejar la escuela. Estos libros sobre la mesa aún están nuevos, si alguno los quiere, tómelos libremente. De pronto, todo el lugar estalló en murmullos. No es de extrañar, todos son estudiantes buenos y obedientes. Para ellos, esto de dejar la escuela suena como un cuento de hadas. Ignoré los comentarios y, en medio de las charlas, me até las mangas del uniforme y cargué esta mochila de libros sobre el hombro. En mi visión periférica pude notar que Liu Ruyan me miraba con ojos de desaprobación. No caminé mucho cuando de repente recordé algo. Di un paso rápido al podio y con una sonrisa pícaramente dije a todos, ustedes son buenos estudiantes. Deben estudiar mucho, asegúrense de tomarme como un mal ejemplo, especialmente tú, Liu Ruyan. Sigues siendo el buen estudiante que eres, tu futuro es brillante. En una vida pasada, fui yo quien lo acosó hasta el cansancio. Aunque también le gustaba, esa fina barrera entre nosotros nunca se rompió hasta que lo seguí a la ciudad donde iría a la universidad a trabajar. Después de perseguirnos por más de un año, finalmente formalizamos nuestra relación. Ahora que lo pienso, una gran razón por la que él pudo rebajarse y fijarse en mí, quizá fue por esa tensión en el último año de la preparatoria.
En un ambiente repetitivo donde de repente irrumpí yo, un chico inquieto, esa sensación de novedad juvenil que él confundió con un amor, tímido y borroso. La chica superdotada que era la mejor del grado, emparejada con el chico rezagado, esa pareja, CP. Si era fácil que se volviera un tema que los jóvenes inexpertos disfrutaban mucho. Cuando terminé de hablar, volteé y vi al profesor con cara de preocupación mirándome. Ay, no había de otra, esas personas con tanta responsabilidad. Son así, aunque yo fuera la peor de mi edad y tuviera que dejar la escuela, ellos pensaban que sería una lástima. Pensé un momento y cuando llegué a la puerta, me acerqué rápido a la oreja del profesor y le susurré, que en adelante puede usarme como ejemplo negativo en clase sin problema, prometo no demandarlo por uso indebido de imagen. El profesor frunció el ceño y justo cuando parecía que iba a tomar el escuadra para golpearme en el trasero, yo ya había previsto su movimiento, y salí corriendo como el viento. Cargando ese enorme paquete de libros, justo al llegar a la escuela, el guardia de seguridad, fuerte y ágil, con un tenedor de acero inoxidable me detuvo, agitando el permiso de ausencia frente a él y luego salí con paso decidido por la puerta de la escuela mientras el escolar. Los libros que llevaba en la ropa los vendí todos al tío que recoge chatarra, el niño ya no va a estudiar, yo cuento, los 28 pesos con 80 centavos que obtuve. El guardia de seguridad me preguntó preocupado al lado, yo negué con la mano. Y respondí sin mirar, ya no voy a estudiar, no soy para eso. Después, levanté el dedo índice y el medio y saludé a la escuela detrás de mí, fue una verdadera despedida. Esta vez realmente corté de raíz mi mala relación con Liu Ruyan. Según el camino original de su vida, probablemente nunca volvamos a tener contacto en esta vida. Eso está bien. Con el dinero enorme que tenía en el bolsillo trasero del pantalón, di una enorme vuelta en esta ciudad. Finalmente encontré el punto de partida para mi emprendimiento. Saqué unos billetes rojos y grité con voz fuerte, jefe, mi plan lunar se pone en marcha oficialmente en esta segunda fase. Esa noche, calculé el tiempo y regresé a casa, como esperaba. El viejo ya había salido a beber y a hacer tonterías. Después de organizar todo en la casa, sin dudarlo salí por la puerta y respiré profundo. Comencé a caminar por cada esquina, aprovechando para evaluar dónde comenzar mi imperio comercial. Mientras tanto, la noche cayó. En la boca, tenía un bollo que mordía, y así me arreglé la cena. ¿Quién dijo que ahora soy un pobre diablo? Justo después de investigar un lugar, yo di un frenón brusco, y me escondí detrás de una pared en la esquina. Esperé hasta ver a Liu Ruyan correr apresuradamente a casa con su mochila antes de salir de mi escondite. Miré su mochila abierta, y su uniforme escolar que había sido jalado. En sus ojos vi un destello de reflexión. Liu Ruyan siempre cuidaba sus libros, esto me hizo fruncir el ceño. Agarré un poco de tierra del suelo y casualmente, guardé un palo viejo en la cintura de mis pantalones, y me metí en el callejón de donde él había salido. Apenas entré me topé con 3 tipos de cabello rubio, ese aspecto. Ya hacía claro que su rendimiento escolar era peor que el mío. Vi la cartera rosa que tiraron al suelo, y en ese instante entendí que a Liu Ruyan acaban de asaltarlo. Malditos 3 desgraciados. Esos tipos rubios también me vieron. Tiré el cigarrillo que tenía en la mano, me miraron de arriba a abajo, y silbaron, parecía que también me veían como una presa fácil. Saqué el cigarrillo que había olvidado tirar. Lo levanté y con sonrisa burlona caminé hacia ellos. Pensaban que yo era inteligente. De repente lancé la tierra del cigarro que tenía en la mano, aprovechando que ellos se agacharon cubriéndose los ojos. Mientras estaba insultando, saqué el palo de madera que tenía en la cintura y empecé a golpear con todas mis fuerzas. Desde la vida pasada, desde que estuve con Liu Ruyan, nunca más me metí en peleas, porque a mi esposa no le gustan esas cosas. Después de tantos años, al volver a pelear, estaba un poco oxidado. Maldita sea, realmente me costó bastante esfuerzo. Me toqué la herida en la comisura de la boca y corrí a toda prisa. Para tomar un atajo, trepé un muro y sin querer pisé a un perro, que me persiguió por toda una calle. Pero gracias a eso, en vez de Liu Ruyan, llegué antes a la esquina de su casa y tiré su billetera en el camino que seguro tomaría. Al ver a Liu Ruyan recogiendo la billetera, sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y me escapé. Me toqué la herida en la boca,
Levanté la mirada y vi a Ruyan en el cielo. Y me fui satisfecho. Pasando por mi cálculo preciso, finalmente invertí el capital inicial para emprender en la intersección de 3 caminos cerca de una secundaria. Aquí no solo hay mucha gente, sino que también es fácil el transporte. Si alguna vez tengo que huir, puedo subirme a mi triciclo y largarme. Pero lo que nunca imaginé es que en este lugar me encontraría con mi esposa. Le di una salchicha asada, especialmente con chile y pimienta, como una forma de agradecimiento a este origen. El apoyo financiero de los accionistas, mira que él sigue dudando. Me decidí y le pasé la salchicha asada, directamente en la mano y luego rápido. Fui a atender a otros clientes. La gente venía en oleadas, el puesto que hace rato estaba animado. De repente se quedó vacío. Miré de reojo al lado y vi a Lao Ban, que se lo pensaba pero no decía nada, él solo se metió una salchicha de almidón a la boca. Decía que emprender era hacer esto. Lao Ban preguntó con cuidado, temeroso de herir mi pobre autoestima. Mis labios estaban rojos por el picante de la salchicha asada. Yo estaba tranquilo, pero Lao Ban tenía una expresión complicada en su rostro, como si hubiera hecho algo malo o vergonzoso. No creas que este puesto mío es pequeño, al día gano bastante. Rápido podré devolverte el dinero, y dije mientras me pinchaba en el labio. Sin duda soy un futuro maestro de los antojitos. El sabor de esta salchicha de almidón es simplemente increíble. Lao Ban se secó el sudor que le caía de la frente. Sin darle importancia, movió la cabeza y dudó un buen rato. Finalmente preguntó lo que tenía en mente. ¿De verdad no piensas seguir estudiando? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con estas malas calificaciones? No encuentro trabajo, mejor salir temprano y hacer las cosas por mi cuenta. Mientras tanto, limpio la bandeja y observo el vacío del puesto y me siento intranquilo en mi interior. Normalmente, a esta hora es hora pico. Pero hoy, ¿por qué nadie viene hacia mí? Justo estaba aburrido, me limpié el aceite de las manos y continué diciendo, lo más importante es que no tengo dinero para pagar la colegiatura. En ese entonces, yo escondía el dinero que ganaba lavando platos y lo guardaba en casa, de manera tonta. Pero al final ese viejo se lo llevó todo. En la vida pasada aún mantenía mi mentalidad de estudiante, intentando aprender aunque sabía que no podía. Y me aferraba a la escuela. Me preocupaba mucho por eso, pero en esta vida ya entendí todo. Lo dejé pasar. Me limpié la cara, bajé la mirada para ver mi ropa, y luego miré a los estudiantes alrededor que miraban de reojo hacia aquí. Me preguntaba aún más confundido, ¿por qué no vienen hacia mí? Mientras pensaba, sin querer eché un vistazo al lado, donde el jefe de grupo estaba callado con el rostro serio. Y en ese instante entendí cuál era el problema. Sin importarme si le gustaba o no, le di directamente una salchicha asada en la mano y dije, o la tomas tú o no la toma nadie, así no habrá ventas. El jefe de grupo no entendía aún lo que quería decir, hasta que vio a un grupo grande de estudiantes que de repente se agolparon, entonces reaccionó y se dio cuenta de que era su propia autoridad la que había asustado a esos niños. Claro, los estudiantes por naturaleza le temen al maestro. Por fin llegaron visitantes. Con prisas y confusión, estaba cobrando el dinero, ocupado hasta el tope. De reojo vi que el maestro de grupo aún estaba ahí, así que le pregunté de manera casual sobre el último examen, cómo les había ido a todos. Ah, muy bien. Todos mantuvieron buenos resultados. Al oír que aún me preocupaba por los estudiantes del grupo, la expresión del maestro cambió a una llena de consuelo, sosteniendo la salchicha de almidón en la mano, levantándola bien alto. Eso me conmovió un poco por dentro. No esperaba que el maestro aún pensara en ayudarme a atraer negocios. Fingiendo no querer, pregunté otra vez. La primera posición sigue siendo de Liu Ruyan, ¿verdad? Eso no hay que decirlo, Liu Ruyan tiene que estar en primer lugar, firme y sin dudas. El tono del maestro estaba lleno de orgullo. Escuchando eso asentí sin querer. Exacto, Liu Ruyan es una persona que siempre ha sido tan excelente. Si en su vida pasada no se hubiera casado conmigo y no la hubiéramos atrasado mi hijo y yo, ella debería estar en lo más alto, una existencia que muchos admirarían. El aceite chisporroteaba en la sartén, saltando y haciendo ruido. Las gotas de aceite estaban un poco calientes en la mano.
Mirando a los numerosos estudiantes frente a mí me di cuenta de repente. Hoy no es fin de semana, maestro, ¿no tiene clases hoy? Si no puedes pagar, solo extiende la mano libre y ayúdame a cobrar, no hace falta. Hoy el último año de preparatoria organizó una excursión para escalar la montaña, nosotros acabamos de regresar y justo mis pies se están poniendo más rápidos, dijo mientras no podía evitar lamentarse. Oye, ahora los estudiantes de hoy en día no tienen buena condición física. Cada uno camina más lento que este viejo. Apenas escucho estas palabras, de inmediato siento un mal presentimiento, levanto la mirada y veo al maestro de grupo muy contento y animado saludando a lo lejos, con una salchicha asada en la mano. El aceite que gotea de la salchicha resbala por el pincho y le moja la mano, sigo su dirección y veo una larga fila de estudiantes. En el campo visual, con solo una mirada logro identificar a Liu Ru Yan, quien estaba platicando en voz baja con sus compañeros, con una sonrisa tímida y una expresión poco habitual de relajación. Rápidamente bajo la cabeza y continúo con destreza mi trabajo, hasta que un cliente impaciente frente al puesto me grita, mi cabeza se hunde aún más, desearía poder meterme directamente en la parrilla. ¡Ay! Los compañeros comienzan a acercarse y caminar hacia aquí, el maestro con su voz fuerte al gritar. Inmediatamente atrae la atención de todos, me molesto y le lanzo una mirada de enojo. Pero veo que él me mira con una ceja levantada y una sonrisa confiada. ¿No es ese Qian? Sí, hace mucho que no lo veo, pues no está en la clase. Realmente no estás muy acostumbrado, jeje, estoy forzando una sonrisa comercial estándar en mi rostro. Eso fue lo más educado que pude ser. Sin mí, el último de la clase, el promedio, probablemente habría subido bastante. El profe me dio una palmada en el hombro y luego con mucha autoridad dijo, hoy yo invito esta comida. Las salchichas para toda la clase las pago yo, tomen lo que quieran y solo digan una palabra a Qian. ¡Wow, profe, qué poderoso! Gracias profe, y gracias a Qian también. De repente, alguien en la multitud gritó eso, lo que hizo que las voces agradeciéndome crecieran una tras otra. Los que no entendían la situación, probablemente pensaban que yo había donado un edificio a la escuela. Eché un vistazo a Liu Ruyan, y vi que con algo de curiosidad estaba mirando alrededor. Rápido aparté la vista, y entonces, mirando esos rostros jóvenes e inocentes, esbocé una gran sonrisa. No se preocupen, somos todos compañeros, no les voy a cobrar. Todo es gratis, coman las que quieran, tomen las que quieran. Wow, eres demasiado cool, ¿no? Sí, es una gran persona. El profe a mi lado justo iba a decir algo, pero fui más rápido y le arrebaté la salchicha que tenía en la mano y se la metí a la boca. Los compañeros uno a uno fueron cálidos pero un poco tímidos. Los que llevaban dinero querían pagármelo y no había manera de detenerlos, y los que no llevaban dinero también tenían antojo, pero les daba pena tomarlo sin pagar. Al final me vi obligado a guardar la bolsa de dinero y darles las salchichas una por una con mis propias manos. Cuando de verdad me daba pena, simplemente les ponía la salchicha directo en la boca, simple y eficaz, diciendo la verdad. Aunque no soy bueno en estudios, tengo buena impresión de los estudiantes, son gente sencilla, sin malas intenciones. Aún con el profesor asistiendo, me ocupaba en un instante. Miraba la salchicha dorada y crujiente al extremo derecho. La tomaba con cuidado, primero le untaba una capa de salsa de tomate, luego espolvoreaba un poquito de chile en polvo encima. Liu Yuyan, esta es para ti. Al pronunciar su nombre, sentí un calor intenso en el pecho. Liu Yuyan parecía sorprendida, con una sonrisa en los ojos, tomó la salchicha de mi mano. En realidad no puede comer picante, pero siempre se le antoja. En una vida pasada la acompañé a comer, y siempre pedía una orden picante y otra sin picante. Wow, Liu Yuyan, esta salchicha está perfecta, ¿verdad? Sí. Liu Yuyan dio el primer bocado y el chile en polvo le hizo entrecerrar los ojos por el picante. Sin darse cuenta, sacó un poco la lengua. Fingí estar sorprendido y dije, oh, de verdad, Liu Yuyan, parece que tiene suerte. Gracias. Las cejas y ojos de Liu Ruyan se relajaron al instante, como una flor en plena floración reflejada en el espejo. En esos ojos que brillaban con luz cristalina, desde mi vida pasada me gustaba mucho bromear con él. Siempre que se cansaba de estudiar, le quitaba secretamente sus gafas.
Luego besaba sus cejas y ojos, y miraba sus ojos confundidos, abrazándolo fuertemente. Liu Ruyan. En ese momento estaba muy feliz, pero su luz, al tocarme, se retiró de inmediato como si se hubiera quemado. Varias veces, la suerte se deslizó silenciosamente detrás de su oído, y al mirarme hacia abajo, me di cuenta de que hoy llevaba una camiseta blanca, con una camisa de manga larga atada sin cuidado a la cintura. El contorno de sus músculos pectorales era algo evidente, y la grasa en el estómago hacía que la ropa se pegara a su piel. No podía evitarlo. ¿No es acaso esto parte de la competencia comercial? Si no fuera por esta apariencia, mis negocios no serían mejores que los de las otras tiendas alrededor. Liu Ruyan, debes estudiar bien. Al escuchar eso, levantó la mirada y me sonrió levemente, una sonrisa tenue con una distancia cortés. Desde entonces, seguí trabajando con la cabeza baja, sin atreverme a levantarla hasta que el jefe miró su reloj y con el grupo se retiró. Entonces, levanté la cabeza por fin, mirando con deseo la figura de Liu Ruyan, su coleta alta ondeando, irradiando confianza de pies a cabeza, sin dejar ver en absoluto la sombra de aquella época en que la depresión postparto le atormentaba. En mi vida pasada, por tener poca educación no pude encontrar un trabajo decente y me fui a Liu Ruyan, a la ciudad donde ella estudiaba la universidad, a vender en puestos y hacer un pequeño negocio. Ella era la estudiante número 1 y yo el peor de la clase. Historias como estas suenan románticas, pero en realidad, nadie creía que pudiéramos durar, incluso yo mismo a veces dudaba porque Liu Ruyan era demasiado excelente. Después de clase siempre venía a ayudarme en mi puesto. Cuando se encontraba con compañeros de la escuela, también tomaba mi brazo con naturalidad, y con seguridad presentaba diciendo que yo era su novio. Yo sabía que aunque no lo dijeran, seguramente pensaban que era una flor hermosa puesta sobre estiércol. A Liu Ruyan no le importaba eso, pero yo no quería que sufriera por seguirme. Yo trabajaba en varias cosas al día y me esforzaba por ahorrar y vivir con lo mínimo. Liu Ruyan fue muy perceptiva. Se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo, y pidió una suma de dinero a su familia. No sé cómo convenció a sus padres, pero cuando vi sus ojos enrojecidos, apreté los dientes y decidí que no podía dejar que ella sufriera conmigo, un chico pobre. Usé todos mis ahorros de los trabajos y, junto con el dinero que Liu Ruyan recibió de su familia, invertimos en una fábrica en quiebra, y planeé iniciar un negocio completo de producción de almidón y embutidos. En esos años, Liu Ruyan siempre decía que mi vida era demasiado dura y se preocupaba por mí, pero yo no lo sentía así en absoluto. Al contrario, sentía que la vida tenía cada vez más esperanza. Esa era la esperanza que pertenecía a Liu Ruyan y a mí, la esperanza de nuestro futuro. No esperaba que este esfuerzo realmente me diera un poco de reconocimiento. Más tarde, Liu Ruyan empezó su maestría. Él tenía que pagar la colegiatura y los gastos del proyecto de investigación que su ex esposa necesitaba cubrir primero. Todo salió de nuestra tarjeta conjunta. Nuestra vida era bastante tranquila. Cuando Liu Ruyan estaba en la maestría, nos casamos. El certificado de propiedad estaba a nombre de él y sus padres. Yo solo tenía un objeto viejo de mi lado. No podía darle ventajas a él. Pero justo cuando Liu Ruyan se preparaba para hacer transmisiones en vivo, se dio cuenta de que estaba embarazada. Esa fue la cristalización de nuestro amor. Después de hablar conmigo, Liu Ruyan decidió tener al bebé y empezó a quedarse en casa para el parto. El doctorado, por supuesto, tuvo que posponerse. Mi fábrica también tuvo problemas debido a esos supuestos problemas con la materia prima en las fábricas de almidón en línea. Los productos no se vendían, se acumularon en el almacén. En ese tiempo casi me volví loco de tanto trabajo. Liu Ruyan a menudo se sentía triste porque no podía ayudar con la familia. Siempre lloraba a escondidas sin que yo lo supiera. Después, Liu Ruyan dio a luz a nuestra hija, pero sufrió depresión posparto. Hasta ese momento, realmente entendí lo terrible que puede ser una enfermedad mental. Me arrepentí incontables veces. Como su esposo, ¿por qué no pude darme cuenta antes? Aunque Liu Ruyan seguía siendo tan considerada, para que no me preocupara, siempre mantenía una sonrisa en el rostro, pero en mi corazón, sabía que todo era una sonrisa forzada. El accidente en la fábrica lo dejó impotente, su investigación académica se vio interrumpida, y al convertirse en madre primeriza, se sintió completamente desorientada. Todas estas cosas juntas lo obligaron a convertirse en un ama de casa.
Liu Ruin, un hombre que originalmente era tan brillante, se vio atrapado en casa sin remedio, como una rosa floreciente que se marchita día tras día. Después de mucho pensar, finalmente comprendí. La luna llena brillaba en el cielo, y el corazón se volvió frío y desilusionado. Como Liu Ruin. Alguien tan bueno no debería estar atado al hogar, ni llevar las cadenas de ser esposa. Él debería ser Liu Ruin. Y solo Liu Ruin. No el esposo o el padre de nadie. Las estrellas brillan hacia el horizonte, pero suspiran alto y lejano sin posibilidad de alcanzar. Liu Ruin nunca debió ser retrasado por alguien como yo desde el principio. Las siluetas de los compañeros de clase se fueron alejando poco a poco. Me quedé parado viendo sus figuras llenas de energía. El dueño dijo, un salchicha asada, por favor. Un cliente me pasó 3 pesos. Lo recibí con entusiasmo y, como de costumbre, le pregunté qué sabor quería. Así estuve ocupado hasta que oscureció, justo cuando empezaba a cerrar. Vi a ese viejo con una botella de alcohol, con paso furioso acercándose hacia mí, y tomó un gran trago como para darse ánimos. Levanté la ceja, algo sorprendido. Nunca pensé que este borracho que siempre está fuera de sí, pudiera encontrar este lugar, y menos aún que viniera tan tarde. Maldito perro. ¿Acaso te atreves a vender las cosas de la casa? ¿Crees que soy un ingenuo? Con una mano sobre mi moto. Parece que quiere voltear mi preciado vehículo. Me da risa, ¿de verdad cree que por la gente no me atreveré a golpearlo? ¡Qué ridículo! En mi vida pasada, lo que más lamenté fue no haber lidiado con él antes. Agarré su muñeca y la doblé bruscamente hacia arriba. El viejo gritó de dolor como si fuera a morir. Con ese ímpetu, lo jalé fácilmente a un lado. No vendí todo. Aún uso algunas cosas, además, algunas cosas. Las compré con mi dinero. Sujeté al viejo para que no se escapara. Sus ojos se movían nerviosamente. Se notaba que no tenía buenas intenciones. Como esperaba, al siguiente segundo se tiró al suelo. Comenzó a revolcarse y armar escándalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, auxilio! El hijo desobediente le pegó al viejo, vengan a ver. ¡Ah! Todos vengan a ver que el hijo está golpeando al padre, tiene las 2 manos agarrando al aire. Y las 2 piernas no dejan de patear el suelo. El polvo del suelo se levanta por todos lados, cubriendo esa ropa arrugada, que aún despide olor a rancio. Las personas alrededor, algunas sorprendidas, otras compasivas y otras indiferentes, así nomás. Observan, pero ninguno se atreve a intervenir. Simplemente se quedan callados viendo su espectáculo, mirando esta absurda comedia frente a ellos. En la vida pasada, cuando pasó lo de la fábrica, ese viejo terco se aferraba a Liu Ruyan delante de todos, haciendo berrinches solo para sacar más dinero antes de que la fábrica cerrara por completo. Aunque Liu Ruyan había escuchado de mí cuán descarado era ese viejo, nunca imaginó que podría ser tan miserable. Todavía recuerdo que cuando la enfermedad de Liu Ruyan mejoró un poco, ella salió cargando a nuestro hijo, pero fue señalada y criticada por gente ignorante a su alrededor. Esa expresión de desconcierto. Antes de casarse conmigo, Liu Ruyan siempre fue el centro de atención, admirada y elogiada como una estrella. Nunca había sufrido esa humillación de ser observada como si fuera un espectáculo de circo. Escuchando las groserías de ese viejo, esa cara sin vergüenza coincidía totalmente con los recuerdos de mi vida pasada. Mi corazón que ya estaba entumecido. Un sentimiento de irritación surgió en el corazón de Mu, de repente agarré su cuello y lo levanté del suelo. Tenía los ojos llenos de sangre. Le advertí, inténtalo otra vez, mientras más fuerte hagas el alboroto, mejor, para que todos puedan verlo. Tú, ese borracho que dices ser mi padre, que nunca me crió ni un solo día, casi gritaba, desahogando todo el sufrimiento que he tenido por ese llamado padre biológico durante 2 generaciones. Todo el dinero que mi mamá dejó fue usado por él para beber y apostar. Si he sobrevivido hasta hoy, es gracias a la bondad de los vecinos alrededor. Si no me criaste, no esperes que yo cuide de ti en tu vejez. Si vuelves a aparecer frente a mí, te demandaré, no olvides cuánto dinero me has quitado. El viejo quedó paralizado con mis palabras y los murmullos a su alrededor empezaron a señalarlo. Cuando solté, él se desplomó débilmente al suelo, pero justo cuando me di la vuelta, escuché el sonido de vidrios rompiéndose y el grito de un buen samaritano cercano. El viejo agarró un pedazo de botella rota y se lanzó hacia mí. Pero yo solo me quedé quieto, mirando esos ojos de locura con un profundo sentimiento de fastidio en mi corazón. Esto es realmente molesto.
Una vida así no tiene ningún sentido, tal vez morir no estaría mal, así. La vida de Liu Ruyan podría separarse completamente de la mía y convertirnos en dos líneas paralelas que nunca se cruzan. En medio de los gritos y alboroto de la multitud, frente a mis ojos apareció vagamente la apariencia de Liu Ruyan de mi vida pasada. Eso fue después de que le conté sobre mi vida como una rata de alcantarilla. Él solo sostuvo mi rostro y me obligó a mirarlo a los ojos. Hablando con tanta seriedad, palabra por palabra me dijo, no dejes que nadie interfiera en tu vida. Debes tener tu propia forma de vivir. Aunque sea barro, aún puede pegar en la pared. Luego besó mis cejas y ojos, con la voz más suave me dijo, mi amor, tú no eres una mala persona. La reacción del cuerpo fue más rápida que el cerebro. Inconscientemente retrocedí medio paso, como en mi vida pasada Liu Ruyan me tiró hacia atrás. Esa botella rota de licor tan afilada, finalmente solo se clavó en mi brazo derecho. La sangre tibia empezó a salir. Ese tono rojo parecía hacer que el alcohol en el cerebro de ese viejo disminuyera un poco, dejando que la razón tomara el control. Su mano tembló y soltó la botella. Su mirada estaba llena de miedo. No pude evitar soltar una risa tonta. Este tipo de sinvergüenza que evade hasta a su propia familia. ¿Quién diría que también podría tener un día en que me teme a mí? ¿A qué tiene miedo? ¿A qué lo lleve a la policía? Sosteniendo mi brazo sangrante, lo bajé fríamente. Parecía que no sentía ningún dolor, abrí mis labios algo pálidos. Y le di el último ultimátum. Lo digo una vez más, no vuelvas a aparecer frente a mí. Si no, además de esta vez de daño intencional, te prometo que pasarás el resto de tu vida en la cárcel. El viejo tragó saliva nervioso, el olor a alcohol en el suelo mezclado con sangre. Me causó una náusea, y aún así no se va. ¿No vio que ya llamaron a la policía? Mis palabras amables asustaron tanto al viejo que salió huyendo sin mirar atrás. Ni siquiera se atrevió a voltear, simplemente se fue. Recogí todos los trozos de vidrio y los tiré al bote de basura, luego monté mi triciclo y me fui. Ese viejo es tan tonto como ingenuo, solo intentaba asustarlo. La gente alrededor está relacionada. No hay que hacer cosas tontas. ¿Quién se toma el tiempo para llamar a la policía? Después de todo, es un asunto familiar. Fui al hospital para que me trataran la herida en el brazo, pero cada vez que olía el desinfectante, sentía una tristeza inexplicable en el corazón. En mi vida pasada, Liu Ruyan tuvo depresión posparto. Ella no quería admitir que tenía un problema psicológico, así que tuve que ir al hospital casi todos los días. Fui tantas veces que hasta me atreví a pedir el WeChat del doctor. Él me dijo que, aunque la familia se preocupara mucho por la mujer después del parto, es muy fácil tener depresión postparto porque tener un bebé daña mucho el cuerpo de la mujer y causa mucho cansancio. Después de dar a luz, hay que cuidar al bebé de inmediato. Tanto el cuerpo como la mente están muy vulnerables, el cuidado y la atención de la familia a veces no pueden llenar el vacío emocional y psicológico de la mujer que acaba de tener un bebé. Si la mujer no recibe suficiente apoyo social y emocional, es fácil que se sienta sola, desamparada y con el corazón resentido. Cada vez que pienso en esto, me dan ganas de darme un par de bofetadas. Eres un maldito hijo de un completo idiota para ser esposo, pero Liu Ruyan, él mismo estaba enfermo y aún así siempre me consolaba. Decía que entendía lo difícil que era estar corriendo de un lado a otro, mi esposa, mi amor, maldita sea. ¿Cómo puede ser tan buena persona? Nunca lo entendí. Salí rápido, por fin regresé a mi nuevo hogar bajo el puente, pero cuando vi la choza tan rudimentaria llena de caca de perro, no pude evitar salir a maldecir y quejarme a los cuatro vientos. Siempre decía en broma que era un lugar para perros, pero no esperaba que tuviera carácter de perro. Un perro vino aquí a hacer popó. Mientras maldecía limpiaba la cama, y recostado en la cama miraba a través de la cima de la choza, yo mismo. La claraboya improvisada que cabe mira la luna en el cielo, luna, luna. Luna, luna, te ruego que protejas a mi amor y que él tenga una vida segura y tranquila, sin más dificultades. En los días que siguieron, además de estudiar, me encontré con Liu Ruyan por casualidad cuando el director y el exprofesor estaban presentes. Después de ese encuentro, no volví a verlo. Más tarde, en el examen de ingreso a la universidad, terminé el examen y volví a encontrarme con Liu Ruyan en mi puesto, vendiendo comida.
Me asusté tanto que inmediatamente cambié de lugar. Y me escondí hasta que él se fue a estudiar a otra ciudad. Nunca nos volvimos a ver, y eso está bien. La brillante vida de Liu Ruyan. Finalmente estaba a punto de comenzar, y los días pasaban uno tras otro. Desde la última vez que vi a Liu Ruyan habían pasado 2 años, 3 meses y 5 días. Ay, para ser honesto, no quería recordar esos días, pero ¿qué se le va a hacer? Somos dotados. Y mi cerebro automáticamente calculaba las fechas. Llegué a pensar que había despertado algún talento increíble, pero luego tomé un libro de repaso para estudiantes de secundaria, y al verlo me di cuenta, con los ojos en blanco, que definitivamente no soy bueno para estudiar. Jefe. Una salchicha asada, como siempre, esa voz tan familiar. Manos rápidas, con extra de chile y especias. Cobro con una mano y entrego la salchicha con la otra. Se lo pasé y vi al viejo Van chillar por el picante. Jadeando y sollozando, yo me reía mientras le destapaba una botella de agua. Viejo Van, eres increíble. ¿Cómo es que donde quiera que cambio de lugar para vender, siempre me encuentras? Estos años, para evitar a Liu Ruyan, cada vez que tenía vacaciones cambiaba de lugar, pero el viejo Van aparecía siempre como si tuviera un radar. Sin fallar, aparecía de repente. El viejo Van me echó una mirada orgullosa y satisfecho palmeó, su barriguita de cerveza ligeramente abultada. Eso se llama habilidad. Yo solté una leve risa. Viendo su cabeza cada vez más calva, no pude evitar recordarle, ya no eres un chico. Deberías comer menos cosas muy grasas y saladas, cuidado con tus niveles altos. Pero él, despreocupado, movió la mano. Yo solo me encogí de hombros resignado, y despedí a otro cliente. Saqué de mi pecho una pequeña caja roja de terciopelo. Al viejo Van le brincaron los párpados, su mirada era un alarde de sorpresa contenida. Es para ti, ¿no fue hace poco el día del maestro? Tenía miedo de ir porque me iba a avergonzar frente a ti por ser mal estudiante, así que no aparecí, pero el regalo tenía que ser compensado. Ay, niño, mira cómo hablas. El viejo Van tiró la varita de bambú que tenía en mano, y se frotó la ropa con fuerza. Luego tomó mi regalo, una pluma estilográfica. Esta me gusta. El viejo Van estaba tan feliz que incluso esos pocos pelitos escasos de su cabeza parecían bailar. Yo me quedé pensando, ¿no es más que un pequeño regalo, tanto alegría por eso? ¿Será que los demás compañeros vienen sin regalo para verte? ¿Al menos todos los demás compañeros vienen con las manos vacías a verte? Ah, ¿cómo podría ser? Pero tener esa intención vale más que nada. Yo finjo, despreocupadamente limpiar la charola y de paso, cambiar el tema hacia Liu Ruyan. Al mencionar a Liu Ruyan, ese discípulo orgulloso, Lao Ban se emocionó. Inmediatamente su ánimo subió de nuevo. Liu Ruyan, he escuchado que en la universidad lo está haciendo muy bien, ay caray. Eso seguro, ¿no? Liu Ruyan es tan sobresaliente que todo lo hace al máximo, jeje. Por supuesto. Lao Ban estaba mirando una y otra vez esa pluma estilográfica. Cerrando los ojos y mirando fijo las letras en inglés del cuerpo de la pluma, su lengua dio varias vueltas en la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra decente. No entiendo por qué un profesor de matemáticas le da tanta importancia a unas letras en inglés. Vi que de repente Lao Ban se volvió misterioso, dándome la espalda. No sé qué estaba maquinando, ¿acaso estaba emocionado hasta llorar? Justo iba a decirle unas palabras de aliento cuando de repente, se dio la vuelta de golpe, sosteniendo en las manos como si tuviera algo muy caliente. ¿Por qué esta pluma es tan cara? ¿Estás loco? Devuélvela rápido. Devuélvela. Lao Ban tenía el celular en la mano derecha. La pantalla mostraba la app de compras, él intentaba apresuradamente guardar la pluma en la caja, pero no lo logró varias veces. Solo tómatela, tú sabes bien que estos años no solo he estado vendiendo en puestos callejeros. También he estado comerciando con otras cosas, se puede decir que he llevado ventaja en el mercado. Muy temprano junté una buena cantidad de dinero y conseguí un local aquí en la ciudad. Pero volví a recorrer el mismo camino de la riqueza de mi vida pasada. Ahora aún sigo saliendo a poner el puesto, puramente por hobby personal. Además, el viejo Van ha estado viniendo sin falta estos años para cuidar mi negocio, con ese poco de dinero que tiene.
De verdad ha sufrido, y después de decirle y decirle, el viejo Van finalmente se sintió tranquilo y metió la pluma en el bolsillo. Gracias, Ekiang. Yo sin opciones puse los labios en señal de rechazo y lo corregí otra vez. Ya te he dicho muchas veces que me llames E. Ya no uses ese nombre tan rústico. El viejo Van, frotando la pluma en el bolsillo, frunciendo los labios y moviendo la cabeza repitiendo, óyeme, Ekiang. Erro, escuchando su tono sarcástico, no pude evitar ponerle los ojos en blanco. El viejo Van se sentó de golpe en el macetero detrás de mí y, sin mucho interés, comenzó a charlar, diciendo, ¿cómo se te ocurrió escoger un nombre tan sofisticado? Antes no parecía que fueras tan culto. J.E., suena bien, ¿verdad? En mi vida pasada, Liu Ruyan me puso el nombre Ekiang. Maldita sea, suena demasiado culto, viejo Van. Primero asintió, dudó un par de segundos y luego negó con la cabeza, suena como algo que diría yo. Oye, ¿eres local? Hablas con acento. No pude evitar voltear la cabeza y mirar sorprendido a Lao Van. Él también se puso un poco nervioso. ¿Cómo pudo saberlo? En mi vida pasada insistí con Liu Ruyan que me pusiera un nombre bonito. Ella pensó durante varios días y me dio varias opciones. Este Ekiang originalmente lo usaba para bromear conmigo porque no le dejaba preocuparse por nada, así que siempre me acariciaba la cabeza y decía que Ruyan era inquieta y llena de amores y penas, pero yo sabía todo lo que Ruyan tenía en su corazón, todas esas preocupaciones, lo sabía jeje. Por eso de inmediato escogí ese nombre. ¿Será que entre los estudiosos realmente hay esa clase de complicidad y entendimiento tácito? Miré el cielo y decidí cerrar el puesto de inmediato. Unté con salsa las salchichas que quedaban. Las empaqué y se las di a Lao Van, era mi regalo para la esposa del maestro. Antes de que Lao Van sacara dinero de su bolsa, ya me había subido a mi auto favorito. Y salí disparado como el viento. Me detuve junto al puente, saqué de mi bolso una bolsa de comida para perros que había comprado. En realidad ya me había mudado del hueco debajo del puente, solo que algunas cosas que no necesitaba, como sábanas y cobertores, no las tiré y simplemente armé una casita para perros ahí. Justo estaba a punto de gritar para llamar a mi equipo de perritos, cuando aún no llegaba a la casita vi a alguien acercarse. La figura que pensé se quedó allí. Por mi Dios, ¿cómo es que Liu Ruyan está aquí? Yo, un listo. Rápidamente me escabullo y me escondo tras un árbol. Después Liu Ruyan, como en la vida pasada, se quitó las gafas y se alisó el cabello. Toda la persona, hermosa, prácticamente brillando. Liu Ruyan, no estés triste, tío. El tío seguro estará bien. Solo entonces noto que, junto a Liu Ruyan, también hay una chica, que está agachada junto a él jugando con el perrito. ¿No es acaso alguien conocido? Es su mejor amiga. Recuerdo que es escritora. Hasta ahora solo he estado viendo a Liu Ruyan y no la había visto. Liu Ruyan baja la cabeza con una tristeza leve. Sin darse cuenta, sus ojos se llenan de lágrimas. Sus cejas se fruncen levemente. Me parte el corazón. Me doy unos golpes en la cabeza y trato de recordar desesperadamente la vida pasada. En ese momento, mi respetable suegro. ¿Qué pasó con él? En la vida pasada Liu Ruyan, de repente pidió una larga licencia en la escuela. No tuve tiempo de que me contara detalladamente y se fue apresurado. En ese entonces mi fábrica apenas estaba comenzando. Él me dijo que tenía que cuidar todo y no me permitió regresar con él. No tenía opción. Solo pude transferir todo el dinero que tenía disponible en mi teléfono y cuenta a Liu Ruyan. Luego, tras mis múltiples preguntas, me contó que fue porque su papá se había roto una pierna. Liu Ruyan. Los padres son trabajadores comunes en la fábrica. Su papá subía y bajaba todos los días y por eso tuvo el accidente. Yo fruncía el ceño, mis dedos rascaban la corteza de árbol con fuerza. Liu Ruyan negó con la cabeza y acarició la cabeza del cachorrito. Suspiró y se fue con su mejor amiga. Sus hombros se veían un poco caídos. Me tomó de la mano y esperó conmigo varios minutos, hasta que estuvieron completamente lejos para atreverse a salir de detrás del árbol. Al verme, estos viejos conocidos, el equipo perro, de inmediato se juntaron alrededor. Yo distraídamente vertía comida para perros en el plato y extendí la mano para acariciar la cabeza del cachorro. Allí parecía quedar todavía el beso de la palma de la mano de Liu Ruyan.
En la vida pasada, mi honorable suegro no se dejó operar aunque tuviera la pierna rota y el tratamiento fuera muy caro. Él no quería usar el dinero que yo le di a Liu Ruin, porque temía que su hija luciera inferior frente a mí. Ay, mi amor es tan bueno, su papá y mamá también son tan buenos. Al final, yo le llamé a mi suegro a escondidas de Liu Ruin. Él dijo que yo venía a pagar el dinero, justo el que Liu Ruin les había pedido prestado. Incluso fui tan meticuloso que falsifiqué una nota de préstamo con intereses. Con todas mis promesas solemnes, el suegro finalmente asintió rígidamente y al final no olvidó advertirme que no debía molestar a su hija. De lo contrario, también me hubiera roto la pierna, mi suegro. Y mi suegra son gente honesta, son de esas que prefieren vender todo antes que pedir ayuda a amigos o parientes. Pensar en eso me dio dolor de cabeza, me rasqué la cabeza. Mi querido suegro, realmente me gusta mucho. De repente me di un golpe en la cabeza. Y de inmediato llamé a la fábrica. Les di instrucciones y luego monté mi moto y me dirigí al supermercado. Elegí varios regalos caros pero discretos y fui directo a la casa de Lao Ban. Después, con mucha habilidad y lujo, con ambas manos, sujetando cosas a los lados, abracé firmemente los muslos de Lao Ban y su esposa, sin olvidar ser educado con su hijo a quien saludé cordialmente. Yo no tengo otros méritos, solo que tengo la cara dura suficiente. De lo contrario nunca me hubiera quedado con una joya como Liu Ru. Yan. Cuando terminé de hacer mi petición, Lao Ban de inmediato torció la boca y la expresión de preocupación desapareció al instante, me miró sin palabras y dijo: Qiang, ¿por esa razón no lo dijiste antes? Me asustaste. Con esa actitud pensé que querías que te ayudara a robar, jejeje. Está bien, el asunto está arreglado, mi querido suegro, su yerno. No, usted no es el yerno de su vida pasada, que vino a salvarlo de las llamas. Dejé los regalos y las salchichas recién hechas que traje de la fábrica en la casa del viejo Ban. Al irme, vi al nieto pequeño del viejo Ban y con buena intención le dije: niño, debes estudiar mucho, o terminarás como yo. Antes de que terminara de hablar, el viejo Ban me pateó para afuera. La puerta antirrobo se cerró de golpe sin piedad. Miré el gran carácter, fortuna, en la puerta. Y una vez más suspiré. El viejo Ban realmente es una persona amable, ni siquiera se atreve a usar material didáctico gratuito de mala calidad. Le dije que no quería pagar por los derechos de autor, caray. Pero con Liu Ruyan aún me siento un poco preocupado, él es tan competitivo y siempre quiere llevar todo solo cuando tiene problemas, no va a ser fácil estos días. Usé mi cerebro que no participó en la universidad para calcular bien. Y entonces, me di una palmada en el muslo y empecé a vigilar la casa de la amiga compañera de estudio que dejó la escuela. En otra vida ya sabía que su amiga es una ermitaña, pero no esperaba que fuera tan recluida. Esperé todo el día y finalmente la vi bajar las escaleras. De inmediato subí mi ropa y cerré la cremallera. Enterré media cara y bajé la cabeza fingiendo jugar en el móvil. ¡Wow! En el parque de diversiones hay globos gratis y también se puede subir a la rueda de la fortuna gratis. ¡Wow! Creo que esta clase de suerte solo pasa una vez en la vida. Vi que su mejor amiga estaba fría y sin reacción, así que me apresuré a entrar al pasillo. Me quité la chamarra, le di la vuelta y me la volví a poner, menos mal que usaba una prenda que se puede usar de ambos lados. Corrí pequeño hasta la amiga de ella, fingiendo ser un extraño. Dios mío, hay globos gratis en el parque de diversiones. Y también se puede subir a la rueda de la fortuna gratis. ¡Wow! Esta clase de cosas solo pasan una vez en la vida. Al ver esa expresión neutra en la cara de su amiga, me metí rápido al pasillo, me quité la chamarra, le di la vuelta y me la puse de nuevo. Por suerte fui listo y usé una prenda que se puede usar de ambos lados. Corrí pequeño y me acerqué a su amiga, fingiendo ser un extraño. Dios mío, hay globos gratis en el parque de diversiones. Y la rueda de la fortuna también es gratis. ¡Wow! Esta clase de cosas. ¿Cuántas veces en la vida se ven? Luego rápidamente, me quité la chamarra y fingí pasar cerca de su amiga. ¡Ay no! En el parque de diversiones hay globos gratis y rueda de la fortuna también. Esta vida solo hay una oportunidad así. Tengo que venir con mis mejores amigas, sí o sí. Justo cuando pensaba si mejor me volvía a poner solo la camiseta y regresar. Finalmente escuché que él le llamó a Liu Ruyan. Yan, vamos al parque de diversiones.
Hoy la rueda de la fortuna es gratis. Ah, parece que Liu Ruyan no aceptó. ¿Acaso él inmediatamente aferró su voz y comenzó a actuar adorablemente para pedirte, Yan Yan? Solo acompáñame una vez, te lo suplico. Vi cómo en su rostro apareció una sonrisa de satisfacción. Inmediatamente se dio la vuelta y subió las escaleras. Fue genial, el plan funcionó, pero esta felicidad mía aún no pasaba cuando un viento sopló y estornudé de inmediato. Caray, qué maldito estaba hablando mal de mí a mis espaldas. Me soné la nariz y me puse la chaqueta otra vez, en secreto. Liu Ruyan, su rutina de maquillaje generalmente toma unos 35 minutos más o menos. Así que tenía todo el tiempo para ir tranquilamente, moviéndome despacio hacia el parque de diversiones, pero apenas me senté bien en mi triciclo. Levanté la cabeza y, para mi sorpresa, vi a su mejor amiga cambiarse de ropa y bajar las escaleras. Dios mío, mis ojos se abrieron de par en par. Solo pude mirar impotente como ella montó una bicicleta compartida y se fue antes que yo. Esto es un desastre, fallé, Liu Ruyan. ¿Qué tan triste hay que estar para ni siquiera querer maquillarse y salir directamente? Mi corazón casi se rompe en pedazos. Me arremangué la manga y empecé a pedalear con todas mis fuerzas en mi amado vehículo, hasta que vi que la amiga de ella se detuvo abajo del edificio de Liu Ruyan. Solo entonces pude respirar un poco más tranquilo. Pero mis pies no se atrevían a detenerse aún. Realmente es el mejor compañero para conquistar montañas y mares conmigo. Llegué al lugar con el muñeco que llevaba atado, en el centro del parque de diversiones, y de inmediato reconocí a Liu Ruyan. Se veía un poco más delgado que antes, con el cabello simplemente peinado hacia atrás, y aún tenía un poco de moretón bajo los ojos. Di un paso rápido y me acerqué, entregándole la pelota de girasol que había estado apretando con fuerza en mi mano izquierda. Pasé el globo frente a Liu Ruyan, sin olvidar darle también uno a su mejor amiga. Liu Ruyan parecía muy sorprendida. Sus ojos se iluminaron y su boca se curvó en una leve sonrisa. Ya no tenía esa expresión triste como antes. Gracias. Ella tomó el globo y amablemente se lo pasó a Zhengxian, luego pasó junto a mí. Su amiga emocionada le sacudía el brazo diciéndole, mira, Yan Yan, te dije que hay globos gratis, vamos rápido, rápido, la rueda de la fortuna también es gratis. Yo fingía repartir los globos, siguiéndolas a una distancia ni muy cerca ni muy lejos, escuchando a su amiga consolarla. Papá, papá, no frunzas tanto el ceño, ¿no te dijeron que los gastos del médico ya están cubiertos? Dios todavía se acuerda de ustedes. ¿Quién hubiera pensado que esa salchicha que trajo tu viejo jefe ganaría el premio mayor? Sí, siempre me ha parecido que esto no es real. ¿Qué hay que temer? El dinero ya está en la cuenta, el dinero es real. Liu Yuyan sonrió levemente y sin pensarlo ató ese globo de girasol a su muñeca. Ahora que lo dices, el cielo realmente me ha estado cuidando. Al terminar de escuchar su conversación, el globo que tenía en la mano se desinfló justo para formar un corazón. Finalmente cayó completamente en mi estómago. Este asunto con el jefe realmente está bien hecho. Jeje, sea capaz de idear esta táctica para rodear y salvar a Zhao fue un golpe de genio. Sentí que era un verdadero genio, pero apenas disfruté esos segundos de gloria cuando Liu Yuyan y su mejor amiga ya habían llegado frente a la noria. Mientras ellos hacían fila, yo me paré detrás de ellos, esforzándome por hacerles señas al personal. Allí. Cuando fue su turno, ese empleado que ya había cobrado se acercó con una sonrisa radiante y agregó, «Wow, dos hermosas señoritas, su suerte es increíble. Justo son las 100 visitantes de esta tarde, por lo que la noria es gratis para ustedes hoy». Diciendo esto, el empleado les entregó 2 flores a Liu Yuyan. La luz del sol atravesaba las delgadas nubes, proyectando patrones irregulares que cubrían todo el suelo con un manto dorado. Ella bajó la cabeza, oliendo suavemente esa hermosa flor en su mano con movimientos muy delicados, como si temiera perturbar este regalo que había caído del cielo. Los ojos de Liu Yuyan se cerraron ligeramente, y en su rostro se reflejaba una paz y satisfacción indescriptibles. En mi vida pasada, cada día me dedicaba a colocar. Cuando monto el puesto siempre compro una flor para Liu Ruyan, para que no se la ponga detrás de la oreja al final de la florería. La dueña ya me conoce, cuando nos casamos y compramos flores, ella me hizo un descuento especial del 20%. Jeje, esta flor la elegí yo mismo, Liu Ruyan seguro le va a gustar jeje. Liu Ruyan,
tomándose del brazo con su mejor amiga, se subió a la noria con una sonrisa en los ojos. Bajó la mirada y recorrió casualmente el parque de diversiones. Sentí su mirada, que me recorrió, inmediatamente levanté las dos manos sobre la cabeza formando un gran corazón. Mi sentimiento fue como si viera a Liu Ruyan. Le di un toque en el brazo a su amiga, para que también mirara rápido. La noria comenzó a girar lentamente, levanté la cabeza, y simplemente lo vi en silencio, dando vueltas una y otra vez. En otra vida, Liu Ruyan y yo hicimos promesas de amor en esta noria. Noria, noria, te pido que te lleves todas las preocupaciones de mi amor. La noria empezó a detenerse poco a poco, Liu Ruyan y su amiga bajaron del juego tomadas de la mano. Los mechones de cabello en su frente se movían suavemente con el viento, y se mezclaban con el aroma de las flores alrededor. Cuando pasaron a mi lado, escuché que su amiga dijo, Liu Ruyan, qué suerte tienes, sí, yo también lo creo. Después Liu Ruyan jugó muchas atracciones más. Yo siempre estuve parado no muy lejos de ellas, viéndolas divertirse a todo dar. Tomando fotos, el sol se estaba poniendo lentamente, la luz amarilla se volvía cada vez más suave. El horizonte se teñía de un suave color naranja. Rojo y luces moradas brillaban en el dobladillo de la ropa de Liu Ruyan, cambiando constantemente de color. Por suerte, Liu Ruyan siempre tenía una sonrisa en su rostro, y la curva de mi boca no dejaba de subir al verla. Cuando se cansaron de jugar y se preparaban para irse, saqué la cámara instantánea. Levanté el cartel que colgaba en mi pecho que decía fotos gratis, no cobro. Ah, ¿eres tú? ¿Sigues aquí? Liu Ruyan me miró con una sonrisa y señaló la rueda de la fortuna. Imitando la pose que yo había hecho antes, también formó un corazón con las manos. Así es, siempre he estado aquí. Asentí, levanté la cámara instantánea y les tomé una foto. Liu Ruyan sostuvo la flor junto a su rostro, la luz del sol se filtraba entre los pétalos, y proyectaba un suave halo de luz sobre su cara, lo que hacía que su rostro se viera aún más tierno y encantador. Mirando a Liu Ruyan en la cámara, mi corazón dio un fuerte vuelco y apreté el botón del obturador. La foto salió rápidamente, y en ella, Liu Ruyan seguía siendo tan hermosa. Después, la depresión fue realmente torturante. En la vida pasada, después de que Liu Ruyan enfermó, a veces gritaba sin razón por algún problema. Cuando se calmaba, se cubría el rostro, lloraba y me pedía disculpas. En ese momento, él rompió todos los espejos de la casa porque no podía aceptar lo que veía en el reflejo. La figura se deformó, el rostro también estaba demacrado, cada día lleno de resentimiento sin motivo. Gracias, Liu. Ruyan me sonrió, tomó la foto que tenía en las manos y susurró con su mejor amiga. Me volví y miré su figura recta. Solté un largo suspiro y luego con las piernas cansadas entré al cuarto de descanso del personal del parque de diversiones. Al quitarme el traje del muñeco, caí desplomado al suelo. Me sonó la nariz. Sentía que tal vez estaba resfriado y la cabeza me daba vueltas, casi como si escuchara a Liu Ruyan llamando mi nombre. Abrí los ojos confundido, para ver con claridad que la persona que asomaba la cabeza por la puerta era Liu Ruyan. Entonces, de repente me levanté de un brinco. Mientras torpemente volvía a ponerme la cabeza del muñeco, vi a Liu Ruyan acercarse a mí con una expresión sorprendida. Qiang, ¿cuánto tiempo sin verte? Cuando él vio el traje de muñeco que tenía en las manos, su alegría se intensificó. Resulta que la persona dentro de ese traje eras tú. Decía que me resultabas familiar. Negué con la cabeza en ese momento, pero antes de que pudiera decir nada, vi que un encargado asomaba la cabeza por la ventana y decía, no ocupes más el disfraz, solo devuélvelo a su lugar. Sí, estoy aquí trabajando medio tiempo. Miré a Liu Ruyan a esos ojos risueños, y no pude pensar en otra explicación, solo le respondí con un leve asentimiento. Después de guardar el disfraz de muñeco, tampoco me ocupé de Liu Ruyan. Parecía que todavía quería seguir platicando conmigo. Con paso firme se fue de ahí y al pasar por la puerta, accidentalmente chocó con el hombro de su mejor amiga. Disculpa, rápidamente me disculpé. Luego giró medio cuerpo y con prisa se alejó de ahí. Caminé bastante antes de atreverme a detenerme, lentamente junto a la pared. Me agaché y limpié una lágrima que se me escapó. Después, me soné la nariz, estornudé y me apresuré a ir a casa. No sabía cuánto tiempo Liu Ruyan había pedido de descanso,
Pero aún así hice todo lo posible para evitarla. Como resultado, pasé mucho tiempo sin volver a montar el puesto, asustando al jefe Lao Ban, que me llamó varios días preguntando si ya había muerto. De verdad, me tiene cansado, no puede esperarme un poco, hasta que uno de esos días. Me las arreglé para ir a escondidas al hospital, al menos pude ver a mi adorable suegro salir del hospital. En ese momento tampoco me topé con Liu Ruyan, así que por fin pude continuar con mi puesto con tranquilidad. Los días después fueron bastante tranquilos, y ya no pude sacar ninguna información de Liu Ruyan de la boca de Lao Ban. No hay de otra. Lao Ban realmente no sabe nada. Mi fábrica sigue funcionando con mucho éxito, todos los días pongo mi puesto a tiempo. Cierro a tiempo y luego voy al refugio de perros debajo del puente. A alimentar a los perros, todas las noches me quedo mirando la luna y me río tontamente, en realidad esos días no fueron tan difíciles de soportar. Así pasaron más de 2 años, Liu Ruin se graduó de la universidad. Él es Liu Ruin, ya era tan talentoso, y más aún sin mis trabas en esta vida. Cansado, igualito que en la vida pasada. Logró ingresar directamente al posgrado de la misma universidad. Jefe, viniendo a cuidar mi negocio en pleno invierno, de verdad me conmueves, me froté las manos congeladas. Para calentarlas. Con las manos rojas me pasó una salchicha asada, picante y con sésamo, yo estaba encogido dentro de mi chamarra, como una bola. El jefe, viéndome quitarme los guantes con esfuerzo para pagar con código QR. Por supuesto, ya eres mi fan número 1, ¿cómo no me dices para darte el platillo gratis? ¡Guau! Papá, ¿ahora aún necesitas ese dinero? En tu cuenta, ya debe haber dinero disponible. Al oír mi cumplido, el jefe levantó la barbilla orgulloso y mordió la salchicha. De inmediato le salió sudor en la cara. Comió media salchicha. Al verme callado, no pudo evitar resoplar y abrir la conversación. ¿Por qué no preguntas sobre Liu Ruin hoy? En ese momento mis ojos se abrieron de par en par. Joan miró al jefe de la clase con esa expresión de ya lo sabía desde antes. Miró con cautela alrededor. Luego lo jaló y bajó la voz para preguntar. ¿Cómo lo supiste? ¿Y por qué yo? El jefe de clase torció la boca y me puso los ojos en blanco. Después de tantos años. Cada vez que hablas, de manera directa o indirecta mencionas a Liu Ruyan, solo un tonto no lo notaría. Mientras decía eso, me puso los ojos en blanco otra vez. De verdad temía que en este frío invierno sus ojos se congelaran. Con esa poca educación, ¿quieres engañarme? Sueña. Tiró el palillo de bambú en el bote de basura y comenzó a aconsejarme, Liu Ruyan, todavía está soltera, si te gusta, ve y ve tras ella. Negué con la cabeza, mirando fijamente la parrilla. Quedé distraído por un buen rato sin decir nada. Cuando reaccioné y levanté la vista, me di cuenta que ya no había nadie enfrente. Ese jefe de clase se fue sin ni siquiera decir adiós. Le respondí con una sola frase y ya estaba resentido. ¿Es que solo la gente rencorosa puede acumular dinero? Miré las flores de nieve que caían lentamente del cielo, la nieve caía cada vez más fuerte y poco a poco, todo el mundo se tiñó de un blanco puro. Sobre la lona de la barbacoa, colgaban brillantes carámbanos de hielo. Rompí uno y jugué con él en la mano. En la vida pasada, me gustaba mucho usar mis manos ensangrentadas para rozar la cara de Liu Ruyan, esperando que él fingiera estar enojado. Volví a abrir la chamarra de plumón y la abracé, mis dedos estaban congelados y rojos, y el hielo en mis manos se derritió completamente. Toqué el refugio de nieve, justo cuando estaba por cerrar con fuerza. Inesperadamente vi a alguien conocido frente a mí. ¿Cuánto tiempo, Liu Ruyan? Ella estaba de pie en la nieve, inclinando la cabeza y sonriéndome. Tiró de su bufanda, y mostró sus mejillas enrojecidas por el frío. En apenas unos segundos, una capa fina de nieve cayó sobre su cabeza. Liu Ruyan, ¿tú? ¿Por qué? No tuve tiempo de sorprenderme. ¿Por qué apareció de repente aquí? Al ver la nieve en su cabello. Cuando reaccioné, él ya levantaba el refugio y se paraba junto a Liu Ruyan. Liu Ruyan levantó la vista y me miró con ojos curvados en una sonrisa. Ella se había maquillado y seguía tan hermosa. Sentí que mis mejillas se calentaban un poco. Maldita sea, hace un frío horrible en pleno invierno. ¿Por qué no trajiste paraguas y saliste corriendo? Casi dije más, pero por suerte me detuve a tiempo.
Y me tragué las palabras. Liu Ruyan miró mi parrilla cubierta de nieve, y luego levantó la vista hacia mí. Las flores de nieve en mis pestañas ya se habían derretido en gotas de agua. Se acercó un paso hacia mí. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Vine a darte las gracias. ¿Por qué dar gracias? Me dejó confundido de repente. Liu Ruyan se quitó la bufanda, apoyada en el brazo, mostrando un cuello blanco. Vengo a agradecer a quien me ayudó a recuperar la cartera, gracias a quien se esforzó para llevarle el gasto médico a mi papá, gracias a quien se disfrazó de muñeco, para hacerme reír, también gracias a quien me regaló flores. Él dijo una larga lista de cosas de corrido, y cada frase hacía que mi corazón diera un salto, no me atrevía a mirar sus ojos. Inmediatamente aparté la mirada. Mirando fijamente hacia adelante, Liu Ruin inclinó la cabeza y sin querer hice contacto visual con él. Sí. Creo que te equivocaste de persona, Liu Ruin. Yo aún no termino de hablar. Su mejor amiga apareció de no sé dónde, con 2 paraguas en la mano, con cara de detective. Sonrió ladeando la boca y sacó su teléfono del bolsillo. ¿Quieres ver las cámaras del callejón? ¿O escuchar el testimonio del dueño del parque de diversiones? ¿O prefieres checar la Wikipedia? Dicho esto, jaló del brazo al tímido Lao Ban que estaba al lado. ¿Necesitas pruebas humanas? Mi cabeza zumbaba, y por un momento no supe qué decir. Solo pude mirar a Lao Ban, que evitaba la mirada. Liu Ruin, estás pensando demasiado. Yo solo trabajo ahí, nada más. Uy, están pensando demasiado. Dijeron al unísono su mejor amiga y Lao Ban, con los labios fruncidos y una expresión en la cara que claramente decía, no te creo ni tantito. Ellos dos con todo este alboroto. Liu Yuyan en cambio sonrió, ella dirigió su mirada hacia mí, me miró a los ojos y dijo una frase con clara entonación, gracias. Mis labios se movieron mucho tiempo y al final, nervioso, logré decir, es el Liu Yuyan. No pienses demasiado, debo ir a casa. Puse el cobertizo para nieve en el suelo y me di la vuelta para escabullirme. Pero de repente mi muñeca fue agarrada por Liu Yuyan. Realmente me sorprende que yo, tan inútil. Él solo me tocó un poco y medio cuerpo. Se me aflojó, maldita sea, su mano sigue siendo tan suave como en mi recuerdo. Liu Yuyan tiró fuerte, varias veces sin poder moverme. Levantó una ceja y decidió caminar frente a mí. Oh, no está muy contento. Frunció los labios, parecía un poco decepcionado. Obviamente quise retirar la mano, pero mi brazo izquierdo no respondía como si no escuchara, no podía hacer fuerza. En ese momento Liu Yuyan levantó la cabeza y con la punta del pie suavemente pisó, sus ojos brillantes y claros me miraron. Y dijo, ¿quieres probar tener una relación conmigo? Una frase tan directa, me dejó con la respiración casi detenida por un instante. Quise responder que no, pero mi cabeza estaba tan pesada que no podía moverme nada. Supongo que tengo un resfriado de nuevo, ni siquiera he pensado cómo decirlo. Y la mirada de Liu Yuyan se volvió oscura de repente. Según la experiencia de mi vida pasada, sé que Liu Ruyan está fingiendo lástima, normalmente en estos momentos. Yo aprieto su cara y sonrío para ganarme su simpatía, pero eso fue en otra vida. Viendo a Liu Ruyan frente a mí, quise meter el dedo en su actuación, pero tenía algo atorado en la garganta y ni una palabra podía salir. Liu Ruyan juntó las manos en oración, esa cara cuidadosamente arreglada se hacía cada vez más grande ante mis ojos, te lo suplico. No me rechaces aún, podemos empezar con conocernos, está bien, sin darme oportunidad de hablar, extendió una mano hacia mí, hola, me llamo Liu Ruyan. Sentía que mi mano colgando al costado de la pierna temblaba, y finalmente Lao Ban ya no pudo soportarlo, caminó rápido a mi lado, agarró mi mano y la puso sobre la de Liu Ruyan. Con la mirada llena de expectativas de Liu Ruyan, abrí la garganta tensada y hablé, me llamo Erro, qué nombre tan bonito. Claro que sí, me lo puso mi esposa. Maldición, qué inútil soy, en cuanto Liu Ruyan se acercó tanto. Mi mente se quedó completamente en blanco, y peor aún, él me sonrió, maldita sea, esto es un juego de belleza y asenció la derrota. En ese momento yo evadía y esquivaba. Y al final Lao Ban no pudo aguantar y me dio una palmada en la cabeza. ¿Qué diablos estás preocupándote? Sí, ¿de qué estoy preocupado? ¿De qué estoy preocupado? Estoy preocupado por ser un alumno mediocre. No soy para nada adecuada para él, me preocupa que me retrase en su búsqueda de ideales académicos.
Me preocupa que Liu Ruyan vuelva a sufrir depresión postparto. Cuando terminé de hablar sin parar, el viejo Van me dio una bofetada en la cabeza y me pidió que dejara de quejarme. Me quedé con los ojos como platos. Hinsin, ¿con quién estás saliendo? No son esas tonterías. Te pregunto, ¿estar con él te va a lastimar? No. De repente levanté la cabeza y vi que Liu Ruyan se acercaba lentamente hacia mí, como si hubiera una cuerda en mi cabeza, que se rompió de repente. Empujé al viejo Van de un tirón, y di unos pasos rápidos hasta estar frente a Liu Ruyan. Estaba ansioso por obtener una respuesta. Liu Ruyan, ¿quieres casarte? Su cara se sonrojó de repente, estaba increíblemente guapa. Él movió los labios, y dijo en voz baja, sí, quiero. Al escucharlo, me puse muy nervioso. ¿Y si él no es bueno contigo? ¿Y si se atreve a lastimarte? ¿Y si te sientes mal durante el embarazo? Los ojos de Liu Ruyan giraron rápidamente, y discretamente volteó la cabeza para mirar al viejo Van que le hacía gestos con las cejas. Luego él inmediatamente cooperó, asintiendo con una expresión preocupada y me preguntó, ¿entonces qué se debe hacer? Sí, ¿qué se puede hacer? Estaba tan nervioso que moví las manos de un lado a otro. Cada vez que pensaba que Liu Ruyan podría ser lastimada por otros, me daba tanta rabia que quería gritar. Abajo. Él tomó mi mano y con paciencia me preguntó, ¿me harías eso? No, dije firme. Sentí que el nudo en mi cabeza se desató de inmediato. Vi el reflejo en los ojos de Liu Ruyan, y le pedí con mucha sinceridad, Liu Ruyan, si en el futuro quieres casarte y encontrar a alguien que te trate bien, ¿podrías considerarme primero? Después de decir eso, rápidamente levanté mi mano para jurar, todas las propiedades tendrán tu nombre, seguro que no afectará tus estudios de doctorado. Sobre tener hijos, cuando estés lista y estable, lo intentaremos. Juro que siempre estaré a tu lado. Nunca permitiré que pases por depresión postparto otra vez. Aún no había terminado de hablar cuando Liu Ruyan, con la cara roja, extendió su mano para cubrir mi boca. ¿Qué dices? ¿Ya estás pensando en casarte y tener hijos? Él, avergonzado, ladeó la boca, y se acercó a mi oído para decir en voz baja, si quieres casarte, entonces empecemos siendo novios. Levantémonos, observé fijamente la sonrisa en sus labios. Mi corazón latía tan fuerte como un tambor. Finalmente escuché al ex jefe detrás de mí suspirar aliviado. ¡Ay! ¿Por qué te emocionaste tanto que lloraste? Hasta que la mano de Liu Ruyan tocó mis ojos, me di cuenta de que las lágrimas ya habían hecho lo que mi instinto quería expresar. Extendí mis brazos. Después de abrazar fuertemente a mi amada que tanto pensaba y extrañaba, lo que pasó fue muy parecido a la vida anterior, solo que el proceso fue mucho más fluido. Después de casi hacer una promesa solemne y un fuerte ataque con varias propiedades, mi adorable suegro, aunque decía estar bastante satisfecho conmigo, no pudo evitar mirarme de reojo y bufar. Si fuera yo, ¿quién se atrevería a venir por mí, Cole, mi chica? Mi actitud sería aún más dura que la suya. Liu Ruyan decidió casarse conmigo durante sus estudios de posgrado. Él vio toda mi incertidumbre en el corazón y cuando yo una vez más no podía dormir dando vueltas, me sostuvo la cara y me dijo muy tiernamente, te amo, mi amor. Maldita sea, ¿quién podría resistirse a eso? Casarse. Teníamos que casarnos de inmediato. Los invitados a mi boda eran prácticamente los mismos que en la vida pasada. Por mi parte, debido a ese padre alcohólico, los familiares ya habían cortado toda relación con mi familia, ni siquiera tenían números de teléfono, así que la mayoría de los invitados eran compañeros míos y de Liu Ruyan, además de familiares de mi suegro. Los compañeros estaban todos sorprendidos, nadie esperaba que Liu Ruyan al final fuera conquistada por un estudiante mediocre como yo. Pero aunque fue sorprendente, todos nos dieron sus sinceras felicitaciones. Mientras yo y Liu Ruyan brindábamos de mesa en mesa, inesperadamente descubrí que él es líder. Estaba solo, limpiándose las lágrimas en secreto. Justo cuando iba a pasar para bromear con él, vi que estaba metiéndose agua a la boca a toda prisa cuando me vio. De inmediato resopló y dijo, la próxima vez que hagas salchichas, ¿podrías no poner tanto chile? Se me tensó la comisura de los labios. Solo pude asentir resignado.
Giré la cara y vi a la mejor amiga de Liu Ruyan, tenía la boca llena y me guiñó el ojo descarada. Parpadeó pícaramente, y pensé. Un momento y me acerqué para ayudar a Liu Ruyan con dolor en la cintura, le pregunté en voz baja, ¿de qué trata la novela que escribió tu amiga? ¿Suspenso? Ah, pues no es raro entonces. Abrazando a Liu Ruyan avancé hacia adelante. Su amiga nos sirvió un vaso lleno de licor, aunque tomé todas las precauciones, Liu Ruyan. Aún así quedó embarazada, el tiempo coincidía exacto con la vida pasada. Justo cuando me parecía extraño, de casualidad vi la mirada de satisfacción de Liu Ruyan. Está bien, es verdad que no importa cuántas precauciones tome, el enemigo está dentro de casa. Como en la vida pasada, Liu Ruyan insistió en tener al niño. Mis queridos suegros también se turnaban, para convencerme sin parar. Me hicieron sentir como el gran villano en esta historia familiar. No tuve de otra, pero desde el día que nos casamos, siempre estuve prevenido. Ya había trasladado la fábrica a la ciudad donde él estudiaba. Todo estaba planeado perfectamente y yo solo parecía un gerente sin preocupación. Tian estudia recetas en casa y todos los días entrega la comida a Liu Ruyan puntualmente. Luego accidentalmente me enteré de que la gente del estudio secretamente me llama el esposo más ejemplar del mundo. Vaya, ese título no es poca cosa, si además me dan un premio. Sería perfecto. De verdad temo que si me descuido un poco, Liu Ruyan vuelva a tener depresión postparto como la vez pasada. Fui especialmente a la casa de mis suegros a hacer escándalo, rodar por el suelo, y al final, estaban tan cansados de que los avergonzara, que aceptaron mudarse a vivir con nosotros. ¡Qué bien! Mi amada Liu Ruyan está sana y salva. Cuando salió de la sala de parto, y repetí varias veces frente a la pantalla, depresión postparto, los datos masivos son realmente poderosos. Ese día vieron videos cortos, con contenido relacionado, y bajo la gran atención de toda la familia, Liu Ruyan sonreía todos los días con mucha alegría. Una sonrisa sincera que viene del corazón. También le agregué al psicólogo de la vida pasada en WeChat, y todos los días secretamente, le reportaba el estado actual de Liu Ruyan. Afortunadamente el doctor decía que todo estaba normal, hasta que Liu Ruyan dio a luz, sin que apareciera ninguna circunstancia como la vez pasada. Al despertar y abrir los ojos, me vio y soltó una risita que me asustó. Rápidamente le advertí que tuviera cuidado. La herida es de cuando di a luz. ¿Por qué tienes los ojos así, llorados? La mano de Liu Ruyan acariciaba con ternura mis ojos hinchados. Cuando él habló así, no pude evitar llorar de nuevo. Esta vida parece igual que la anterior, siempre. El asunto del almidón sigue siendo un escándalo, pero por suerte tengo experiencia. Directamente hice que toda la línea de producción desde la entrada, de materia prima hasta el procesamiento en la fábrica, fuera completamente pública y transparente. Al final, porque la materia prima realmente estaba limpia, eso incluso le dio un poco de fama extra. Ah, y ese viejo en esta vida, Liu Ruyan. Después de que tuve al bebé, estuve a su lado las 24 horas del día. Él todos los días cargaba a nuestra hija felizmente. Ese viejo ni tuvo oportunidad de acercarse a Liu Ruyan. Lo más importante es que aquella vez, por raro que parezca, fui inteligente. Después de que él me lastimó, inmediatamente fui al hospital para hacer un dictamen de las heridas. Ese viejo apareció una vez más después, y cuando se mostró, le saqué el dictamen de las heridas en la cara y le amenacé con llamar a la policía, lo que lo asustó tanto que ya nunca volvió a aparecer. Compré un ramo de girasoles en la florería, y de paso una maceta de cactus para mi hija. No esperaba que justo al salir de la florería viera a Liu Ru. Uno abrazaba a la niña y me estaba saludando. Bebé, rápido mira, es papá, papá nos trajo flores, en la comisura de mis ojos. WN tomó a la hija del abrazo de Liu Ruin y levantó el girasol, frente a su pequeña carita. Caminé a casa a cocinar para ustedes dos, en la noche abrazaba a Liu Ruin para dormir, medio dormido. De repente sentí que ella me dio un beso. ¿Qué pasó? Froté mi cabeza contra ella. Estaba muy cansado, vagamente oí que me hablaba al oído sobre la vida pasada. Lo siento. Fue difícil para ti correr entre la casa y la fábrica, en la vida pasada. ¿Qué pasó? Bostecé medio dormido y me acurruqué más en los brazos de Liu Ruin. Sentí que algo estaba húmedo en mi cara. No fue difícil para ti, solo estabas enferma entonces. Los ojos de Liu Ruin se humedecieron de repente, mirando a su amado profundamente dormido enfrente. No pudo evitar darle una palmada suave en la cara.
Idiota, al inicio de esta vida. Pensaste en mantenerte muy lejos de él, afortunadamente tuve buen ojo. Persistí y no te dejé ir. Al pensar en la vida pasada, Liu Ruin perdió el sueño, levantándose suavemente de la cama. Me ajustó bien la cobija y luego se sentó en el borde de la cama, abrió el celular. Viendo las fotos tomadas aquel año en el parque de diversiones. Casi en cada esquina se puede encontrar una figura de oso de peluche. Liu Yuyan ojea las fotos una por una, sonriendo, pero poco a poco las lágrimas comenzaron a salir. Su dedo se detuvo en la última foto, que fue tomada desde una vista aérea. En la foto, el oso de peluche torpemente forma un corazón con las patas. Este tonto. No es de extrañar que en esta vida todavía se deje caer en sus manos. La persona a su lado giró y tocó cariñosamente, diciéndole algo borroso: esposa. Aquí estoy, solo fui al baño, vuelve rápido. Escuchando sus palabras dormidas, Liu Yuyan sonrió y se secó las lágrimas al dejar el celular. La luz de repente iluminó un cajón medio abierto, mostrando un pedazo de papel atorado en un libro. Instintivamente extendió la mano y sacó ese papel. Llevaba unos lentes ligeros, y sus ojos detrás de los cristales mostraban un poco de cansancio. En el papel estaba escrito: Plan Luna, primer paso, dejar la escuela. Liu Yuyan leyó: segundo paso, empezar un negocio cuanto antes. Al llegar al tercer paso, solo había un punto. Claro, este tonto no pudo pensar más. Cuando estaba en la escuela, sus notas no eran buenas, pobre de él. Escribió este plan en el papel. O más bien, lo arrancó al azar de un examen. Las letras de arriba parecen escritas por un perro. Como si Liu Yuyan moviera la cabeza sonriente y guardara las cosas en su lugar. Volvió a meterse en la cama, yo somnoliento abría los ojos entrecerrados, volteaba cansado hacia adelante y luego alargaba la mano, para volver a traer a mi amor a mis brazos. Jeje, la luna volvió a estar conmigo.